Hay momentos en la historia en que una sola revelación cambia todo el rumbo de nuestra comprensión sobre el mundo espiritual. Y hoy serás invitado a sumergirte en uno de los temas más profundos que las Escrituras presentan: los ángeles. Desde la creación, estas criaturas celestiales habitan el imaginario de las personas, inspirando temor y admiración. Pero hay un ángel en particular, poco mencionado y muchas veces incomprendido, que desafía incluso las definiciones más conocidas sobre el bien y el mal. Prepárate para descubrir verdades bíblicas sorprendentes sobre este ser que la palabra de Dios describe en detalles destacados. Vamos a iniciar nuestro viaje. En la Biblia encontramos pasajes que despiertan curiosidad sobre la existencia de ejércitos celestiales incontables. El libro de Hebreos menciona que hay miríadas de ángeles sirviendo delante del trono del Señor. Estas huestes celestiales no son espíritus de personas que ya han muerto, pues el Salmo 8 muestra que humanos y ángeles pertenecen a órdenes creadas diferentes. Dios, en su infinita sabiduría, concedió a cada ángel un propósito específico para ejecutar sus determinaciones. Siempre que los ángeles aparecen en la narrativa sagrada, surgen signos de reverencia, pues representan la autoridad del propio Creador. Sin embargo, jamás debemos confundir a estos mensajeros divinos con la fuente de poder, que es exclusivamente el Señor. La Escritura afirma repetidamente que solo Dios es digno de adoración y gloria. Cualquier intento de atribuir divinidad a un ángel es rechazado por la palabra. Estos seres celestiales no sufren las limitaciones de la materia como nosotros. Son representados como criaturas poderosas, pero la Biblia también muestra que algunos se rebelaron contra el Altísimo, perdiendo su lugar en las regiones celestiales. Entre ellos, la tradición cristiana reconoce un nombre que se ha convertido en sinónimo de engaño: Satanás. Sin embargo, hay más detalles que muchos desconocen, y es exactamente este punto que vamos a explorar. La narrativa bíblica revela que Dios creó a los ángeles aún en el principio. En el segundo día de la creación se mencionan cielos y aguas separadas, y muchos estudiosos creen que, en ese período, también surgieron los ángeles. Entre ellos, había un querubín destacado, descrito como el más bello y esplendoroso de todos. Su nombre, popularmente citado como Lucifer, no aparece literalmente en las Escrituras, pero él es identificado como aquel que estaba cubierto de piedras preciosas, perfecto en sus caminos, hasta que se halló iniquidad en su corazón. Ezequiel capítulo 28 relata que este ángel poseía una formosura incomparable y una sabiduría notable. Sin embargo, la perfección que lo distinguía fue consumida por un orgullo ardiente. El profeta describe que su corazón se elevó por causa de la belleza, y él codició un trono por encima del trono de Dios. En lugar de reconocer la supremacía del Señor, dejó que la soberbia tomara control de su mente y se lanzó en una rebelión que se convertiría en el primer gran acto de desobediencia en el cielo. El ángel que fue creado para reflejar la gloria divina se transfiguró en símbolo de tinieblas. Isaías capítulo 14 también presenta detalles de cómo este ser deseó exaltarse y establecer su trono por encima de las estrellas. El orgullo y la avaricia lo llevaron a arrastrar consigo una porción de los ángeles, implantando una rebeldía que culminó en un verdadero conflicto celestial. Con la ascensión del orgullo, el antagonismo se instaló en el reino celestial. La Biblia describe que hubo guerra en el cielo. Este episodio está registrado en Apocalipsis capítulo 12, cuando Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, identificación que el texto sagrado da a Satanás. La batalla no fue favorable para el ejército rebelde. Derrotados, fueron lanzados a la tierra, donde su destino de condenación final sería sellado en el tiempo oportuno. Después de caer, Satanás decidió atacar aquello que Dios más amaba, la humanidad. En el jardín del Edén, relatado en Génesis, él se disfrazó de serpiente y convenció a Adán y Eva de comer del fruto prohibido. La consecuencia fue la entrada del pecado en el mundo y la pérdida de la intimidad que el hombre disfrutaba con el Creador. A partir de ese punto,
se inició una lucha espiritual constante. Incluso destituido de su posición original, Satanás no desistió de intentar destruir la obra de Dios. La Escritura advierte que este ángel caído puede transfigurarse en ángel de luz, buscando engañar incluso a los elegidos, siempre que tiene la oportunidad de sembrar dudas y confusiones. Su objetivo es alejar a las personas de la verdad y de la gracia divina, creando barreras para que no alcancen la salvación. Mientras el querubín rebelde trazaba estrategias contra el pueblo de Dios, la Biblia nos presenta a otro ángel de inmenso poder, conocido como Miguel. Él es llamado arcángel, una categoría superior dentro de los ejércitos celestiales. El libro de Daniel, así como Judas y Apocalipsis, presenta a Miguel como un gran guerrero que interviene en momentos críticos. En la epístola de Judas, vemos que Miguel tuvo un enfrentamiento con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero no lanzó difamaciones contra el enemigo. En lugar de eso dijo: «Que el Señor te reprenda». Esta actitud demuestra sabiduría y humildad. Aunque tenía autoridad, Miguel no confió en su propia fuerza para juzgar al adversario, sino que sometió todas las cuestiones al Creador. Es un ejemplo de obediencia y reverencia al soberano que domina todas las cosas, revelando que hasta los ángeles que no cayeron se colocan bajo la voluntad de Dios, conscientes de que ningún poder se compara al del Altísimo. En Daniel, vemos otra ocasión en que Miguel actuó decisivamente. Un mensajero celestial estaba en camino para entregar una revelación al profeta, pero fue impedido por el príncipe de Persia, probablemente un ángel rebelde al servicio de Satanás. Entonces, Miguel surgió en socorro de ese mensajero, mostrando una vez más que siempre está listo para batallar a favor de los planes divinos y proteger a aquellos que andan con Dios. Otro ángel de suma importancia que se destaca en las Escrituras es Gabriel. Él suele estar asociado a anuncios y revelaciones muy especiales. En Daniel capítulo 8 y 9, Gabriel aparece para explicar visiones recibidas por el profeta acerca del futuro del pueblo de Israel y de reinos que aún surgirían en la historia. Más tarde, en los Evangelios, Gabriel surge trayendo el mensaje más extraordinario de todos: el anuncio del nacimiento de Jesús. La joven María recibió de él la revelación de que concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Antes de eso, el sacerdote Zacarías también lo encontró en el templo. Gabriel afirmó que la esposa de Zacarías, aunque anciana y estéril, daría a luz a Juan el Bautista, quien prepararía el camino para el Mesías. La actuación de Gabriel demuestra la disposición del cielo en comunicar al hombre los secretos divinos. El ángel no actúa por voluntad propia, sino que cumple órdenes directas del Creador. Él trae noticias que marcan profundamente la historia de la salvación. Su presencia es un signo de esperanza, pues representa el cuidado de Dios en orientarnos y alertar sobre los tiempos y las profecías. Sin embargo, hay un cuarto ángel mencionado en la Biblia, aún más desconocido para la mayoría de las personas. Su nombre es Abadón en hebreo, o Apolión en griego. La traducción básica de estos nombres es destrucción y destructor. Este ángel aparece en Apocalipsis capítulo 9, durante el toque de la quinta trompeta, como líder de una hueste sombría que habita el abismo. Esta figura genera miedo e intriga, pues está ligada a juicios divinos derramados sobre la tierra en tiempos de gran tribulación. El pasaje de Apocalipsis 9 describe que una estrella caída recibe la llave del pozo del abismo, y de allí surgen criaturas descritas como langostas, dotadas de poder, para atormentar a los hombres que no tienen el sello de Dios. Estos seres poseen un rey, identificado como el ángel del abismo. Algunas personas piensan que podría ser el propio Satanás, pero otros estudiosos creen que se trata de un ángel caído diferente, que lidera fuerzas destinadas a castigar la impiedad en el período del fin de los tiempos. Es significativo notar que, incluso con toda su furia, este ángel no actúa sin límites. El control final está siempre en manos del Señor. La permisión para abrir el abismo no es un acto arbitrario de Abadón, sino que ocurre dentro del plan soberano de Dios, que determina el tiempo exacto para cada acontecimiento.
Esto confirma el poder absoluto del Altísimo, que gobierna todas las dimensiones. A lo largo de los siglos, muchos cristianos se han preguntado si Abadón sería otro título de Satanás. Hay visiones teológicas diferentes, pero el hecho es que la Biblia hace distinciones claras entre estas entidades. El dragón, llamado Diablo o Satanás, es el líder supremo de las fuerzas rebeldes. Ya Abadón, el ángel del abismo, aparece como comandante de un ejército específico de destrucción. Sea como sea, ambos comparten la misma condición de rebeldía contra Dios y el mismo desenlace profético. Serán lanzados al lago de fuego. Este destino es inescapable, conforme al texto de Apocalipsis. Por lo tanto, ya sea el propio Satanás o otro ángel caído, Abadón representa la cara de la destrucción que espera a los que rechazan la santidad del Señor. Lo importante es comprender que Cristo es el vencedor, y toda rodilla se doblará ante Él. La exhortación bíblica es para que no nos apeguemos a detalles secundarios que generan discusiones interminables, sino para que busquemos la verdad central de las Escrituras, el llamado al arrepentimiento y a la fidelidad. Independientemente de quién sea específicamente Abadón, el juicio es real e inminente para todos los que prefieren las tinieblas a la luz. Ante tanta información, surge la pregunta: ¿por qué llamar a Abadón el ángel peor que el diablo? Por un lado, Satanás es la antigua serpiente, engañador global. Por otro, Abadón emerge como líder de una horda que atormenta a los hombres de forma intensa en un período profético crucial. Esta descripción bíblica lo presenta como un agente de destrucción terrible, orientado a causar sufrimiento directo en la humanidad. Algunos entienden que, al limitarse a una misión específica en la Gran Tribulación, Abadón manifiesta una furia concentrada y devastadora, superando en crueldad lo que generalmente asociamos al diablo. Su aparición está conectada a un tiempo de juicio severo, trayendo una muestra del caos que se instala cuando el mal alcanza su ápice. Sin embargo, ambos simbolizan la misma oposición a Dios. El hecho de que Abadón sea mencionado solo en Apocalipsis capítulo 9 no disminuye su relevancia, pero resalta que existe una jerarquía compleja en el reino de las tinieblas. Mientras Satanás actúa en múltiples frentes, Abadón cumple un papel definido en los últimos días. Sin embargo, la autoridad final permanece en manos de Dios, que concede y retira llaves conforme sus designios. Una de las grandes lecciones en la historia de Abadón es que ningún poder maligno escapará del juicio divino. En todo el relato bíblico, percibimos que Dios es quien detenta la llave suprema. El abismo solo se abre cuando Él lo permite. Satanás, sus demonios y cada ángel caído están sujetos al Creador, incluso si resisten. El libro de Apocalipsis deja claro que, al final, todos los rebeldes serán lanzados a la condenación eterna. La soberanía de Dios es un tema recurrente en las Escrituras. Profetas, apóstoles y el propio Señor Jesucristo confirmaron que el Padre Celestial reina sobre todo y todos. Nada se oculta a sus ojos y ningún acto de injusticia pasará impune. Abadón, por más temible que sea, no puede ir más allá de lo que se le ha autorizado. Este principio nos trae consuelo y seriedad al mismo tiempo. Confiar en la soberanía divina implica reconocer que hay un propósito en cada manifestación de juicio o disciplina. La apertura del abismo, conforme se describe, busca traer arrepentimiento y despertar a la humanidad para la grandeza de Dios. El hecho de que el tormento tenga un plazo determinado muestra que todo sigue el guión perfecto de la justicia del Señor, que desea que muchos vuelvan su corazón hacia Él. Cuando el dragón y sus ángeles fueron lanzados a la tierra, se inició un escenario de guerra espiritual que afecta a todas las generaciones. Estos seres caídos no dejan de existir, pero continúan activos, promoviendo engaños y tentaciones. La humanidad se ve envuelta en batallas internas y externas, recibiendo ataques que intentan alejarla de Dios. Por eso, las Escrituras incentivan la vigilancia, la oración y la fe en la palabra. Pablo, en la carta a los Efesios,
advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Es un recordatorio de que hay un conflicto invisible en curso. Sean las provocaciones del enemigo o las manipulaciones de espíritus malignos, todo cristiano necesita estar consciente de que la armadura espiritual es indispensable para resistir en tiempos de crisis. A pesar de todo, la garantía del triunfo está en Cristo, que ya venció en la cruz. Es justamente en este contexto que la aparición de ángeles fieles, como Miguel y Gabriel, trae aliento y dirección al pueblo de Dios. Ellos están involucrados en misiones que aseguran que el mensaje divino llegue a los corazones y que los planes malignos sean frustrados. La soberanía divina no excluye la participación activa de mensajeros celestiales, sino que los involucra en propósitos específicos para la salvación y protección del pueblo elegido. El libro de Apocalipsis revela que, en los eventos finales, Dios permitirá que el abismo sea abierto en un tiempo señalado, resultando en sufrimientos para quienes rechazan su gracia. Abadón liderará a aquellas criaturas que simbolizan destrucción y tormento. Sin embargo, la Biblia afirma que, después de este período de juicio temporal, vendrá el juicio definitivo, cuando Satanás, sus ángeles y todos aquellos que no se vuelvan al Señor serán lanzados al lago de fuego. Para muchos, este retrato es duro y aterrador, pero revela la justicia perfecta de Dios. El Creador no se agrada en castigar, pero la maldad no puede permanecer impune para siempre. El tiempo de misericordia, en el que el ser humano puede arrepentirse y volver al amor de Dios, culminará en un ajuste de cuentas. Y será en este punto que el ángel del abismo, el propio dragón y sus aliados, enfrentarán la derrota definitiva. Tal acontecimiento refuerza la necesidad de buscar entendimiento sobre el plan divino. Aquellos que comprenden la seriedad de estos textos no deben solo temer el castigo, sino ver en ellos una invitación a la conversión y a la constancia en la fe. Al fin y al cabo, el propósito mayor del Apocalipsis es revelar que Cristo es victorioso y invita a todos a participar de esa victoria. Incluso ante tantas imágenes fuertes, la palabra no nos deja sin esperanza. La propia historia de Miguel muestra que Dios nunca abandona a su pueblo. A cada embestida del mal, el Señor levanta un rescate. Aunque existan seres espirituales que se oponen a nuestra comunión con Dios, también hay ángeles que sirven día y noche en beneficio de aquellos que heredarán la salvación. El Salmo 34 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los libra. Es una promesa consoladora. En medio del caos del fin de los tiempos o de las batallas diarias de la vida, podemos descansar en la certeza de que el Altísimo no dejó su creación a la propia suerte. Él sostiene, orienta y guarda, usando su ejército fiel. Y aunque Él permite sufrimientos, siempre hay un propósito santo detrás. Nuestra responsabilidad es vivir en obediencia a la palabra y en comunión con Dios. Si estamos en Cristo, no necesitamos temer el reino de las tinieblas o las plagas que vendrán, pues nada escapa a la mirada divina. El cuidado del Padre se extiende a cada hijo, incluso en ambientes hostiles. Esta protección no nos exime de dificultades, pero asegura que nunca luchamos solos. Los relatos bíblicos no sirven solo para mostrar acontecimientos futuros o pasados. Son alertas que iluminan nuestra realidad presente. La serpiente que engañó a Eva en el Edén continúa activa en la tentativa de cegar el entendimiento de las personas, sembrando dudas y confusiones sobre la naturaleza de Dios. Este es el campo de batalla más crucial, la mente humana. Por eso, es fundamental alimentar nuestra fe con las Escrituras, que son lámpara para los pies y luz para el camino. Necesitamos discernir los engaños del enemigo, sea él Lucifer, Abadón o cualquier otra entidad satánica. La estrategia siempre es minar la confianza en la palabra y desviar nuestra adoración. Sin embargo, cuando renovamos la mente y nos firmamos en la verdad, el enemigo no encuentra espacio para sus artimañas. Orar,
vigilar y permanecer conectados al Espíritu Santo es la principal recomendación de Jesús. De esta manera, no somos sorprendidos por los ataques. El control de Dios permanece en vigor y Él vela por aquellos que lo buscan de corazón sincero. Es indispensable recordar que no existe poder capaz de vencer a la persona de Cristo o frustrar el propósito divino en quien se mantiene en la fe. Las profecías indican que los ángeles estarán presentes también en el momento en que Cristo vuelva. De acuerdo con Jesús, ellos reunirán a los elegidos de los 4 confines de la tierra y separarán a los justos de los impíos. Esta imagen refuerza la autoridad angelical para actuar como ejecutores de las órdenes sagradas. El mismo ejército que una vez luchó contra Satanás en el cielo estará comprometido en el establecimiento del reino eterno de Dios. En Apocalipsis encontramos varias intervenciones angelicales anunciando juicios, derramando copas de la ira divina y proclamando el Evangelio eterno. Todo converge hacia el triunfo definitivo del Cordero. La aparición de Abadón y sus huestes sirve como recordatorio de la seriedad de estos últimos eventos. Nada está fuera del guión establecido por Dios, que abarca tanto la permisión para que fuerzas destructoras actúen como la actuación de ángeles protectores. Sin embargo, al final de toda esta narrativa, la gloria del Padre resplandece de manera incontestable. Ni las tinieblas del abismo, ni la altivez de Lucifer, ni el sufrimiento de los períodos proféticos pueden superar la majestad divina. Quien cree y persevera será transformado para participar de la alegría eterna en la presencia del Creador. Todas estas revelaciones sirven no para aterrorizarnos, sino para exhortarnos a la santidad. La Biblia no oculta los aspectos oscuros del mal, sino que expone sus caminos para que tengamos conciencia y elijamos la verdad. Cada historia sobre ángeles caídos es una alerta sobre el poder destructivo del orgullo y la desobediencia, y también para que reconozcamos que Dios, en su gracia, aún nos ofrece un camino de restauración. La advertencia se extiende a cada generación. Las señales de los tiempos nos muestran que el gran enfrentamiento entre la luz y las tinieblas continúa hasta la consumación de los siglos. El llamado de Cristo es para que estemos firmes, guardando la fe y no dejándonos seducir por los artificios malignos. Quien confiesa el nombre de Jesús y se mantiene en él, encuentra seguridad, pues la sangre del Cordero vence toda acusación del enemigo. La contemplación de estas verdades debe conducirnos a la humildad y a la certeza de que, sin Dios, nada somos. Aunque los ángeles tienen gran poder, solo el Creador es infinito en majestad. Por eso, nuestra adoración debe dirigirse exclusivamente a Él. Es en este punto que entendemos que la rebelión de Lucifer fue un intento de tomar algo que nunca le perteneció, la soberanía. Los textos que hablan sobre ángeles, sean fieles o caídos, muchas veces son interpretados de modo místico. Sin embargo, la Biblia los presenta como parte concreta de la realidad espiritual. Negar la existencia de estas criaturas significa ignorar una dimensión fundamental del plan divino. Por otro lado, sobrevalorarlos en detrimento de la gloria de Dios también es un error grave. La historia de Abadón, Miguel, Gabriel y del propio Satanás nos conduce a la reflexión sobre cuánto necesitamos de vigilancia en nuestra caminata cristiana. Aunque seamos tentados, el Padre Celeste nos da medios para resistir al mal. Él envió a su Hijo para rescatar a la humanidad, derrotando a los poderes de las tinieblas en la cruz. La resurrección de Cristo confirma la victoria sobre la muerte y el pecado. Cada parte de la Escritura apunta a esta redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios buscando reconciliarse con el hombre e instruirlo a vivir en santidad. Los ángeles son agentes que cooperan en este proyecto. Algunos eligieron seguir al Altísimo, otros prefirieron la rebelión. Nosotros también tenemos la libertad de elegir nuestro lado. La diferencia es que Jesús pagó el precio que nunca podríamos pagar. Cuando llegue el desenlace final, todos los ángeles caídos, incluidos Abadón y Satanás,
serán vencidos. Su reinado de terror e ilusión tendrá fin, cumpliendo lo que está predicho. Aquellos que se mantengan firmes en Cristo serán recibidos en el reino eterno, donde no habrá más dolor ni llanto. Dios enjugará toda lágrima de los ojos y la creación será plenamente restaurada. Es importante comprender que esta conclusión no es un punto de duda, sino una garantía fundamentada en el carácter de Dios. Él no miente, no falla, y no dejará su palabra caer al suelo. Por eso, las profecías sobre el fin de los tiempos deben ser encaradas como recordatorios de la fidelidad divina. En medio de tanta inconstancia en este mundo, podemos tener la certeza de que el Señor cumplirá cada promesa. La esperanza cristiana reposa en este acto consumado de redención. Ningún sufrimiento actual se compara con la gloria que ha de ser revelada en Cristo. Y si hay algo que aprendemos al estudiar los pasajes sobre el abismo y sus terribles ángeles, es que, incluso en el juicio más severo, la mano del Altísimo dirige todo. Este conocimiento nos da seguridad para enfrentar cualquier tempestad. Ante todo lo que hemos visto, la cuestión esencial permanece: ¿cuál será nuestra respuesta al llamado del Evangelio? Abadón y las fuerzas sombrías dejan claro cuán terribles pueden ser las consecuencias de vivir en oposición al Señor. Ya el testimonio de Miguel y Gabriel nos muestra que hay victoria y honor para quien elige servir a la voluntad divina. El Padre extiende a todos la oportunidad de conversión, arrepentimiento y salvación en Cristo. Quien rechaza esta gracia voluntariamente se expone a todo lo que Apocalipsis describe como juicio. No hay término medio. La neutralidad no existe cuando el propio Hijo de Dios ofrece la reconciliación. En la eternidad, la gran división será entre los que siguieron al Cordero y los que se aliaron con el dragón, ya sea por rebeldía activa o por omisión. Así, somos invitados a vigilar, orar y permanecer en la palabra. Si ya conocemos el Evangelio, debemos vivirlo y proclamarlo. Si aún no nos rendimos a Cristo, hoy es el día de reflexionar sobre la eternidad que nos espera. Saber que hay un ángel en el abismo responsable de tormentos profetizados no debe causarnos solo temor, sino llevarnos a valorar aún más el sacrificio de Jesús, que salva de la ira venidera. La Biblia cierra sus páginas con una nota de esperanza: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Este es la invitación definitiva para que entremos en comunión con Dios. Incluso conociendo la seriedad del mal representado por Satanás y Abadón, tenemos plena confianza en la bondad divina que se manifestó en el Calvario. No necesitamos perecer junto con los enemigos de Dios, pues Cristo abrió el camino para la vida eterna. El relato sobre el ángel del abismo nos recuerda que hay realidades espirituales profundas en curso. Por más que muchos ignoren o se burlen, el tiempo revelará cada una de estas verdades. Abadón y su horda serán liberados solo dentro de los planes soberanos del Señor, cumpliendo propósitos justos. Sin embargo, para aquellos que pertenecen a Cristo, no hay condenación, pues fuimos sellados por el Espíritu y justificados por la fe. Aceptar esta verdad y someternos al reino de Dios es la mejor decisión que alguien puede tomar. Ya sea en las pequeñas tentaciones del día a día o en las grandes crisis que vendrán, es en los brazos del Padre donde encontramos refugio seguro, y en la eternidad experimentaremos la plenitud de vivir en su presencia, lejos de todo mal y rodeados por ángeles fieles que sirven a la gloria del Creador. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para recibir más contenidos fundamentados en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y que nuestra esperanza permanezca firme en Él. Amén.